Bueno, comenzamos aquí un nuevo programa. Esta mañana estamos saliendo por Radio Adonai Cristiana desde la ciudad de Maldonado, República Oriental del Uruguay. El número de contacto 098 56 25 06. Se pueden comunicar con nosotros, contarnos desde dónde nos escuchan o desde dónde nos ven y luego contarnos si quieren un testimonio. Bueno, estamos en comunicación para todos aquellos que quieran acompañarnos. 098 56 25 06. Le damos las gracias en esta mañana a nuestro Señor Jesucristo porque somos bendecidos, llenos de gracia, porque estamos aquí compartiendo con cada uno de nuestros hermanos lo que es la palabra de Dios. Les damos las gracias por haber comenzado este nuevo día. Les damos las gracias por este hermoso día. Les damos las gracias por todos aquellos que están aquí junto a nosotros, por aquellos que estarán en breve junto a nosotros. Le pedimos que pueda estar dando su gracia infinita y su misericordia sobre cada uno de sus hijos amados. Y como siempre le decimos a nuestro Señor, gracias por todo aquello que haces en la vida de cada uno de tus hijos amados. Señor, sabemos que estás tú siempre ahí en nuestro corazón junto a nosotros, acompañándonos en este caminar, en estas dificultades, en estos tiempos en los cuales estamos en este lugar, en el cual pasamos por dificultades, pero sabemos que tú siempre estás ahí para acompañarnos, para alivianar nuestras mochilas, para darnos ese empujón que muchas veces necesitamos. Señor, gracias. Amén. Tenemos hoy, en esta mañana, la palabra que está en Romanos, el capítulo 10, el versículo 5. Vamos a comenzar por el versículo 5 para luego continuar compartiendo con ustedes esta hermosa palabra que el apóstol Pablo escribió a los romanos y que hoy nosotros podemos aprender muchísimo de todo eso que él en ese momento enseñó también. Entonces dice así: porque Moisés describe la justicia que es por ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si nosotros nos esforzamos muchísimo por hacer muchas cosas, pero nosotros no tenemos la obediencia y la fe, no va a servir de nada todo aquello que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos las cosas con obediencia, entonces esas cosas van a contar frente al Señor. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para como una duda, ¿verdad? ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién descenderá al abismo? Eh, eh, entonces, estas son como dudas que nosotros muchas veces tenemos y no está bueno porque esto es falta de fe. Más, ¿qué dice? Cercana está la palabra, o sea, la palabra de Dios, aún en tu boca. Está hablando de aquello que nosotros decimos con nuestra boca, que es lo que sale de nuestro corazón y que habla de aquello que nosotros en realidad somos o sentimos o decimos ser, y que a veces nosotros profesamos una fe que muchas veces no tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos en obediencia. ¿Qué es la obediencia? Hacer aquello que nuestro Señor nos mandó a hacer, que es amar al prójimo como a sí mismo. Esa es la mayor obediencia que nosotros podemos tener, porque a partir de ahí surge todo lo demás. Cuando nosotros tenemos amor para darle al prójimo, tenemos amor para todos los demás, entonces todo lo demás va a ser bueno. Entonces dice, eh, cercana está la palabra aún en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe, la cual predicamos. Entonces, esta es una declaración que el apóstol Pablo está haciendo sobre la fe, la diferencia de lo que es las obras, que se refiere a la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Estas palabras es... eh, es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos frente a la palabra de Dios, predicar la verdadera palabra de Dios, predicar
la palabra de aquello que Cristo hizo en la cruz por nosotros, que fue justamente morir para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros estamos frente a la palabra, tenemos que predicar la verdadera palabra, porque acá dice, es la palabra de la fe, la cual predicamos, es lo que está diciendo el apóstol en este momento, que es la verdadera palabra de Dios la que nosotros tenemos que estar diciendo, porque es lo que está saliendo de nuestra boca y es lo que nosotros estamos asegurando. Entonces, esa es la palabra que nosotros debemos predicar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces, si nosotros decimos con nuestra boca que el Señor es nuestro único y suficiente Salvador, nosotros estamos asegurando todo lo que nosotros decimos, sale de nuestra boca, es afirmativo, es lo que nosotros estamos diciendo que hacemos o que somos o que sentimos. Entonces, dice, y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Miren qué sencillo que es. Miren qué sencillo que es hacer aquello que realmente la fe nos manda hacer, que es lo que Moisés describe como la justicia por ley, que lo que el hombre hiciere, por esas cosas vivirá, lo cual quiere decir que lo que nosotros tenemos en nuestra boca, lo que confesamos de nuestra boca y lo que sale de nuestro corazón, es aquello que lo cual nosotros creemos, somos o hacemos. Está muy claro esto. Entonces dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, el creer es como decir, es una manera de pensar, ¿no? Creer es aquello que nosotros primero tomamos una decisión. La fe es una decisión, lo mismo que el amor es una decisión. Nosotros decidimos amar. Cuando nosotros le decimos, sí, Señor, heme aquí, es una decisión que nosotros tomamos en nuestra vida, es una decisión que nosotros decimos de seguirlo. Nosotros cada día tenemos que tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque es muy fácil que nosotros cometamos errores, o sea que es muy fácil que nosotros como seres humanos que somos, cometamos errores en cada momento de nuestra vida. Cometamos errores cuando nosotros decimos algo que no corresponde, entonces nosotros ahí estamos llevando para atrás aquello que nosotros dijimos, sí, Señor, heme aquí, nosotros estamos volviendo, no estamos haciendo aquello que nosotros dijimos que íbamos a hacer, porque cuando nosotros confesamos que nuestro Señor es nuestro único y suficiente Salvador, nosotros a partir de ese momento, nosotros tuvimos un cambio en nuestra vida, nosotros tuvimos un quiebre, nosotros, eso es un antes y un después cuando nosotros confesamos nuestra fe, nosotros entendemos, nosotros recibimos a nuestro Señor y entendemos que nosotros tenemos que dejar de ser lo que éramos antes para ser nuevas criaturas en Él, en esa fe que nosotros tenemos hacia Él, en ese amor que nosotros tenemos en nuestro corazón. Por eso dice que si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, nosotros estamos creyendo que nuestro Señor murió en la cruz para salvar nuestros pecados. Entonces, ¿cómo nosotros, después de ver, de entender ese sacrificio que Él hizo por nosotros, cómo nosotros no vamos a cambiar, cómo nosotros no vamos a ser otras personas después de todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Cómo no vamos a poder hacerlo? Entonces dice, pero con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, para cuando nosotros confesamos el amor hacia nuestro Señor, nosotros estamos dejando de lado todo aquello que no es bueno. Nosotros confesamos el amor a nuestro Señor y le estamos diciendo, estamos haciendo la confesión con nuestra boca, es aquello que sale de nuestro corazón. Entonces dice, porque la escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado, ¿no? Porque no se quedará avergonzado, más bien recibirá lo que se le prometió, lo que nuestro Señor nos ha prometido, recibiremos. Porque no hay diferencia de judío y de griego. Acá debería decir que no hay diferencia entre el judío y el gentil.
todos deben venir por el mismo camino, que fue lo que sucedió cuando Pablo habló a los, a los romanos, cuando los hizo entender cuál era la gracia de nuestro Señor, cuál era la salvación que ellos tenían preparada, pero que no lo habían entendido. Entonces, no hay diferencia, dice el apóstol, entre uno y otro. Pero no hay diferencia, Dios no hace acepción de personas, pero sí pasa que si nosotros lo aceptamos, si nosotros lo queremos, si nosotros no lo queremos, Dios no nos va a obligar. Entonces dice, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para todos lo que le invoca. O sea, la riqueza se refiere a la gracia, ¿no? La gracia es tan infinita que Pablo la compara con la riqueza. Entonces dice, la riqueza se le darán, o sea, la gracia se le dará a todos los que verdaderamente aman al Señor, aquellos que lo tienen dentro de su corazón, aquellos que claman por Él. Entonces dice, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos lo que les invocan. Porque todo, o sea, cualquiera, quien sea, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Se refiere aquí a aquel pecador que de pronto piensa que porque fue muy pecador, que porque hizo muchas cosas, que porque ha hecho en su vida anterior cosas muy feas, entonces ese pecador piensa que Dios no lo va a perdonar. Pero el Dios perdona, sí, claro que Dios perdona a todo, porque dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, cualquier persona, cualquier creyente, cualquiera, acá dice cualquiera, ¿no? Todo aquel dice, no dice cualquiera, dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Acá se está refiriendo al pecado de la humanidad en sí, al pecado de todos aquellos que no creen en Dios, aquellas personas que están fuera del amor de Jesucristo. Entonces, ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? O sea, la ignorancia es un tema en el cual caen muchos porque simplemente dicen, yo no creo, a mí me pasó tal cosa y yo no creo en Dios, porque Dios, si existiera Dios, tal cosa no pasaría. Hay muchas personas que dicen eso. Y saben que la ignorancia es un pecado muy complicado. ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? O sea, aquí está hablando de cómo Dios eh, eh, usa el Evangelio, de cómo Dios a través del Evangelio se hace conocido, cómo a través del Evangelio nuestro Señor muestra para todos aquellos que tengan hambre y sed, que quieran saber y conocer, cómo muestra cómo es realmente estar en su presencia, cómo es estar en Él todo el tiempo. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Dice, aquellos que son enviados son los que llevan realmente el Evangelio. Entonces dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, no es que nosotros predicamos porque queremos, porque nos gustó, porque nos pareció que era lindo, que por ahí nos gusta leer o nos gusta escribir o que no. Bueno, no es así. Los que predicamos somos los que fuimos enviados, cada uno de nosotros que estamos llevando el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo el llamado. Ese fue el llamado que nosotros tuvimos y por eso es que estamos hoy aquí compartiendo el Evangelio con todos ustedes. Estamos aquí gracias a nuestro Señor Jesucristo y esta hermosa misión que Él nos puso en nuestro camino para que podamos servirlo y estar de la mejor manera junto a Él, ayudando a cada uno de estos hermanos o compartiendo la palabra con ellos, dándole un poco de claridad o aliviándolo en momentos de sufrimiento. Bueno, para eso fuimos llamados, para
predicar el Evangelio. Y aquí el apóstol hace esa pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueran llamados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Entonces, el Evangelio es un mensaje que de ser aceptado por una persona, de ser conocido por una persona que nunca lo conoció, eso es lo más maravilloso que puede suceder porque esa persona entonces a partir de ahí va a entrar en ese camino, va a entrar en ese lugar donde cada día más va a ir conociendo al Señor y va a ir haciendo lo más grande dentro de su corazón. Entonces dice, eh, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio, de las buenas nuevas, las buenas noticias de lo que es bueno. Entonces, pero no todos se obedecen al Evangelio, dice. No todos los que oyen el Evangelio prestarán atención al Evangelio. Ese es un punto muy importante porque muchas veces las personas, como decíamos en un principio, toman aquello que les conviene y lo que no les conviene lo dejan de lado. Entonces el Evangelio es para tomarlo en su contexto total. Es verdad que hay algunas partes en las cuales se refiere exclusivamente a una época, a un lugar, a una costumbre y a una forma. Sí, eso es así realmente. Hay partes en las cuales se está refiriendo exclusivamente a un momento y a un tiempo, y ahora lo vamos a ver aquí, porque el apóstol nos está diciendo ahora un poquito más adelante de que él se está refiriendo a ese tiempo y no al nuestro. Entonces, a veces esas son las pequeñas discernimientos que tenemos que tener cuando estamos frente a la palabra para llevarla lo más verídicamente posible, lo mejor que podamos. Entonces dice, pero no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eh, Luego, la fe es por el oír. Aquí está uno de los versículos que yo digo que muchas veces nosotros conocemos o que a veces citamos o que cuando estamos hablando de pronto hace al contexto de lo que nosotros estamos diciendo y por ahí nombramos este versículo, pero este versículo se está refiriendo justamente a eso, a este contexto general que está hablando de qué, de la fe, del amor de cada uno, de cómo cada uno recibe la palabra, de cómo cada uno fue llamado en su fe para servir al Señor, porque lo que habla mucho sobre lo que nosotros oímos y lo que decimos, lo que confesamos, lo que sale de nuestro corazón. Entonces dice acá Pablo, lo especifica de esta manera. Dice, luego la fe es por el oír. Entonces, ¿qué es lo que nosotros oímos? La palabra de Dios. Entonces, la fe viene a través de oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos una palabra de Dios verdadera, específica y clara, entonces ahí es que nosotros empezamos a entender lo que nosotros sentimos, que es esa fe tan aferrada y tan fuerte, tan grande que tenemos. Bueno, eso lo vamos cada día afianzando más a través del oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces aquí lo explica, pero claramente. Dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esto es un conjunto, es una frase única, pero que envuelve muchísimas cosas. O sea, la, la, la fe viene por el oír, sí, porque nosotros oímos, pero ¿qué oímos? La palabra de Dios. Esta frase es completa y perfecta y es clarísima. Si no, o sea, nosotros oímos mucha cosa, pero cualquier cosa que oigamos no nos va a dar fe. La fe nos va a dar el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿acaso no han oído? Se hace la pregunta. Eh, se refiere aquí, en este caso, a los judíos, porque los judíos no creían, no querían entender. Entonces él se pregunta, porque él no puede entender cómo ellos no pueden creer en Dios, cómo no creen, cómo no pueden entender. ¿Acaso no han oído? Dice Pablo. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra las palabras de ellos.
O sea, aquí está declarando claramente que Israel sabía acerca de Cristo y lo rechazó de todos modos. Entonces él no puede entender eso. Dice, pero digo, ¿acaso no han oído? ¿Cómo no van a oír si él estuvo ahí? Entonces ellos sabían lo que estaba diciendo. Pero digo, ¿no ha conocido esto Israel? Pregunta de nuevo. O sea, no hay ninguna excusa porque eh, ellos tenían la palabra de Dios como su guía. Entonces no había manera de que no conocieran o no entendieran. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. Esto fue lo que fue, digamos, la aceptación del Evangelio por parte de los gentiles. Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto está hablando del rechazo hacia Cristo y hacia la cruz. O sea, la, la mayoría del pueblo de Israel se transformó en vasos de ira por ser obstinados, por su incredulidad. Lo que está sucediendo actualmente es lo que sucedía en ese tiempo, es lo que está sucediendo hoy en Israel. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Él hace la pregunta y se la responde en el instante. De ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. O sea, él está diciendo, que Dios no ha desechado a Israel porque es el pueblo que Dios ama. Y él es el ejemplo, porque él, llevando la palabra de Dios como está, él fue elegido para eso. Entonces quiere decir que Dios sí ama al pueblo, porque él es israelita y todavía dice de la simiente de Abraham, fíjense, el linaje que tenía el apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció, eh, y o no sabéis qué dice Elías la escritura, como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, y yo he quedado solo y procuran matarme. De hecho, Elías no estaba solo porque Elías estaba con Dios. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7.000 hombres que no han doblado rodilla delante del Baal. Nos dice que la fe verdadera siempre va junto con aquello que nosotros hacemos espiritualmente. Así también, aún en este tiempo, han quedado un remanente. Y aquí volvemos de nuevo a lo que dijimos hace un ratito, que muchas veces en la palabra se refiere exclusivamente a un tiempo, a un momento, a una situación, que no es que nosotros podamos adaptar esa situación a nuestro tiempo, porque se está refiriendo única y exclusivamente a ese tiempo, como lo dice acá el apóstol. Así también, aún en este tiempo, se estaba refiriendo al tiempo de él, han quedado un remanente para la elección de gracia. Entonces, el remanente que se ha elegido predestinado no son aquellos que estarán en el remanente, es en aquella época. Y escuchen esto, y si por gracia, dice, y si por gracia, o sea, por la bondad de Dios, luego no es por las obras. Dice, nadie puede decir que sus obras son la base de la salvación. Nadie puede decir eso. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que somos salvos por nuestra gracia, por nuestras obras, entonces la gracia, ¿dónde queda? Porque si nosotros tenemos que hacer obras para salvarnos, entonces no es por gracia, sino que por lo que nosotros hacemos. O sea que es un intercambio. Y Dios no hace intercambios. Dios nos da todo por amor. Él no hace intercambios. Lo que Él hace es por gracia, es por amor y no por lo que nosotros hicimos. Si bien nosotros, hay algo que hay que separarlo claramente. Si bien nosotros somos salvos, pero si nosotros hacemos cosas sabiendo
que aquello que estamos haciendo no es lo que a Dios le gusta, obviamente que nosotros vamos a prestar razones de aquello que nosotros hicimos. Eso es diferente. La gracia, nuestra salvación es por gracia. Que después cuando pasen lista de vamos a decir qué es lo que hicimos, qué es lo que no hicimos, eso es otra cosa. Pero la salvación nosotros no la perdemos porque es por gracia que nuestro Señor nos da. Entonces dice así, y si por gracia, luego no es por las obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Está claro. Si nosotros tenemos que dar algo a cambio de la gracia, ya no es gracia. Ya es algo, es un intercambio. Está muy claro esto. Y si por gracia luego no es por las obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia. Está diciendo lo mismo nuevamente. Las obras nunca pueden producir gracia, que son bien vistas y que nos ayudan a nosotros y que es bueno para nosotros. Y es lo que estamos diciendo continuamente. ¿Cuáles son las obras que el Espíritu Santo nos dijo? El amor, la benignidad, el amor al prójimo, esas son las obras nuestras. Entonces, a esas obras él se refiere, pero dice, "Y si por las obras ya no es gracias, o sea, las obras nunca, es como que nosotros tenemos que ser de una manera porque es bueno. No que nosotros debamos ser buenos porque estamos obligados a ser buenos. Tenemos que ser buenos porque el amor a Dios que nosotros tenemos en nuestro corazón nos lleva a ser así. No es que seamos buenos porque somos obligados. Eso es bueno porque nosotros tenemos en nuestro corazón eso que nosotros decimos y que hablamos y que sacamos por nuestra boca. Es la bondad que tenemos en nuestro corazón. Pero las obras no son las que nos salvan. Entonces lo vuelvo a repetir. Dice, y si por gracia luego no es por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. O sea, está diciendo las dos cosas de manera invertida. Entonces, si nosotros somos bautizados en agua, pero continuamos siendo la misma persona que hemos sido durante toda nuestra vida, si después del bautismo, si después del recibimiento de nuestro Señor en nuestro corazón, nosotros continuamos siendo exactamente iguales, entonces eso a nosotros no nos va a servir de nada. Eso es lo que está diciendo. También por todas las por todo aquello que nuestro Señor nos ha enseñado, por todo aquello que nosotros nos ha indicado, por todo aquello que nosotros necesitamos ser para nuestro Señor. Entonces, las obras a nosotros no nos van a producir salvación, sí nos va a producir salvación. Gracias. Eso es simplemente la palabra que nuestro apóstol, querido apóstol Pablo, que tanta enseñanza nos dejó, nos está compartiendo en esta mañana y nos dice que sí por gracia somos salvos, pero no por las obras. Entonces, perdón, esta es la palabra que teníamos para compartir con ustedes en esta mañana. Esperamos que puedan estar en un tiempo para sentirla, para recordarla, para tomar aquello que es bueno para ustedes, para sentir aquello que les tocó el corazón, para esa transformación necesaria que cada uno de nosotros tiene que hacer cada día de su vida, porque no es hoy y no es ayer o antes de ayer, es todo el tiempo todos los días y en cada momento de nuestra vida nosotros tenemos que estar puliendo nuestro corazón frente a cada situación que se nos presenta. Nosotros somos probados en nuestra forma de ser, en ese amor que nosotros prodigamos. Bueno, ahí nosotros somos probados para ver si realmente eso es amor. Hermanos queridos, esta palabra espero que quede en sus corazones y luego nos encontraremos mañana también nuevamente en este tiempo en el cual estamos llevando la palabra de Dios. Será hasta que Dios así lo disponga. Recuerden
que la alegría del corazón embellece el rostro. Seamos felices todos los días, porque lo mejor está por venir. Será hasta que Dios así lo disponga. Bendiciones para todos.